más genéricos, dejamos que se vaya incorporando todo el mundo y que luego ya entren a las dos ponencias que tenemos, que son las que realmente son interesantes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos. Es un placer estar aquí otra vez con todos vosotros. Muchísimas gracias por la cantidad masiva de gente que se ha apuntado. Eso es que el tema interesa mucho. Interesa mucho el tema, interesa mucho cómo lo vamos a plantear desde Epival, contando con interlocutores de auténtico lujo que nos van a dar mucha luz en un tema que necesita mucha luz, ¿no? Como sabéis, en Epival hemos sido estamos realmente muy a favor de lo que está haciendo el Ministerio y el plan estratégico, cómo se ha diseñado. Hay un reto por delante importantísimo. Hemos participado en el diseño de este plan estratégico y honestamente creemos que ahora este plan estratégico abre las puertas a un nuevo ecosistema energético que es verdaderamente complejo, tanto de desarrollar en su integridad como de realmente ser capaces de entender como operadores en toda su integridad también, ¿no? Por lo tanto, es más necesario que nunca entender muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de almacenamiento. Es importantísimo entender los modelos de negocio, las diferentes variantes que hay y que se van a dar y que hoy no están, pero que avanzan. Eso hay que cruzarlo con las tecnologías, hay que cruzarlo con la financiación, hay que cruzarlo también con los fondos de recuperación o con los modelos propuestos por el Estado, siempre sean, tanto si sea libre mercado, en cualquiera de sus fórmulas, o bien subastas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, creo que es el minuto en el que tenemos que estar haciendo lo que estamos haciendo, que es generar valor, generar pedagogía, aprender todos. Y en este sentido os agradezco de verdad mucho el interés en participar en estas sesiones, que como sabéis las tenemos periódicamente y que las seguiremos teniendo y que siempre de la mano de empresas que nos dan un soporte de primer nivel, ¿no? Contamos hoy con... Bueno, la sesión está pensada en 1 hora, pero honestamente, si la cosa da más de sí, quien se quiera bajar del carro que se baje, solo faltaría, pero si tenemos que estirarlo 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, lo haremos encantado, ¿no? Porque creo que el tema merece la pena y hay muchas cosas que preguntar, porque hay muchas cosas todavía en el aire por definir, ¿no? La idea es contar con 2 visiones diferentes y para eso tenemos a 2 invitados diferentes. Una visión que será la primera, es más bien una foto de mercado, es una foto de dónde estamos hoy y hacia dónde vamos. Y esta foto nos la va a prestar o nos la va a servir, nos la va a explicar MRC, que es una de las empresas de referencia en consultoría energética y grandes expertos de mercado, y vamos a tener de ellos la foto de, como digo, de un poco de dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y vamos a completar, esto serán 15-20 minutos, los segundos 15-20 minutos completaremos con la visión más regulatoria, más legal que nos va a ofrecer Garrigues, que vamos, siempre es una garantía de conocimiento y de análisis, no solamente de diferentes visiones integrales, sino también análisis de temas más concretos y problemas que tenemos que resolver más concretos, ¿no? A partir de ahí abriremos un proceso de preguntas que nos lleve hasta donde nos lleve y que ojalá sea muy enriquecedor para todos vosotros. Estamos aquí para generar valor. Epival tiene en su ADN la creación de valor, es realmente lo que nos interesa aportar, si no las asociaciones profesionales tienen muy poco sentido. Y bueno, y espero, y sin más, en fin, un poco más que deciros, voy a dar la palabra primero a MRC. Nos van a dar su visión de mercado las 3 personas de MRC que están más metidos en temas de almacenamiento. Por un lado es Chema López y Pablo Izaguirre, que son socios fundadores, y también José Manuel Menéndez, que es consultor. Después de ellos seguiremos con José Segarra, socio de Derecho Público de Garrigues, y con Nacho Giner, que es asociado de Garrigues. Entre los dos nos darán la visión, que espero que sea muy completa. Chema, por favor, todo tuyo, compartes pantalla y adelante. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Voy a compartir mi pantalla. Decidme si se ve. De momento no. Deberíais verla ahora. Ahora ya sí.
Vale, fenomenal. Bueno, básicamente mi presentación se va a dividir en 4 tópicos. Primero, bueno, una slide de MRC, que no voy a perder tiempo en ella, ya la tendréis luego para ver quién somos, el contexto de la situación en que nos encontramos, un diagnóstico de los desarrollos que ha habido a nivel de mercado y las expectativas que tenemos y qué oportunidades de negocio en el tema de almacenamiento se abren con la actual situación, coyuntura y con las expectativas que nosotros esperamos que aparezcan en línea con el plan estratégico que se ha presentado. Este es el grupo MRC, somos 10 empresas a nivel mundial, más de 120 consultores especializados en mercados, regulación y sostenibilidad en temas de electricidad, gas y agua. Muy brevemente. El primer punto que es importante para nosotros en esta presentación es que no se puede entender de manera aislada la estrategia de almacenamiento. Es decir, que hay una iniciativa y unos objetivos de desarrollar baterías utility scale de alcanzar 2.5 gigas en 2030, también baterías behind the meter, desarrollo de otros tipos de almacenamiento como son bombeos y termosolar, pero esto hay que verlo en relación con los planes ambiciosos de penetración de energías renovables que hay y otros vectores energéticos como puede ser el hidrógeno y cómo esto puede afectar a los futuros desarrollos a nivel almacenamiento. Entonces, esto simplemente es una foto de todas las políticas energéticas que a día de hoy son más relevantes, iniciativas que han salido desde las autoridades españolas y que hay que verlas en conjunto para ver dónde va a estar el almacenamiento y qué implicaciones o qué roles puede tomar. De todas estas políticas, la principal y en la que nos vamos a centrar a la hora de evaluar el papel del almacenamiento y dónde puede jugar y dónde se le va a necesitar más es que todos sabemos que el mercado español está en una fase de transición. Después de unos años de estancamiento, se prevé un aumento muy significativo de la penetración renovable, principalmente intermitente, y un decommissioning de parte del parque convencional que estaba soportando, digamos, la potencia firme del sistema. Esto sí o sí nos deriva una oportunidad o una necesidad incluso de tener almacenamiento o tecnologías que sean capaces de adaptar las necesidades de demanda con el parque de generación en algunas ocasiones intermitente y poco predecible. Si bien hoy hay una fuerte sobrecapacidad, como decía, el ambicioso plan de penetración de renovables, tanto eólica como solar principalmente, y el decommissioning de potencia firme, hace necesaria considerar en la ecuación tecnologías como el almacenamiento. Como limitaciones hoy por hoy a este desarrollo del almacenamiento para soportar estos posibles desbalances es que no hay suficientes mecanismos de remuneración porque la baja variabilidad de los precios que se encuentran hoy en el sistema no lo permite, y además debido a las características del parque de generación, sin esperar sustanciales fluctuaciones en las tecnologías marginales ni los precios de las commodities como el gas y el CO2, al menos en el corto medio plazo, no permite que per se sea viable instalar estas tecnologías de almacenamiento. También está el riesgo de que cuando estos spreads de precios o otras tecnologías, otros mecanismos de apoyo se implementen, haya una canibalización dentro de las tecnologías de almacenamiento en el futuro. Y también hay que considerar el hidrógeno, que si bien es muy poco maduro, va a ser un vector de almacenamiento que va a permitir, digamos, absorber parte del exceso de generación renovable para otras aplicaciones y al final puede llegar a ser una competencia, no en el corto plazo, pero sí en el medio plazo y sobre todo con los planes que hay a nivel europeo. Entonces, viendo toda esta ecuación, a la hora de ver el futuro del almacenamiento hay que considerar que el sistema va a necesitar generación de respaldo y flexibilidad sí o sí al corto y medio plazo, que cada vez más implantación de generación distribuida a nivel incluso residencial va a implicar restricciones a nivel distribución que van a ser difícilmente manejables, y esto sí o sí también requiere repensar a lo mejor el rol del almacenamiento no solo a nivel utility scale en grandes instalaciones, sino también a nivel distribución y qué servicios puede dar, como se ha presentado en otras experiencias que vamos a mencionar en las siguientes slides. Como venía diciendo, venimos de un paradigma en el pasado en el que todo el sistema eléctrico era muy sencillo, había unas unidades de generación de gran escala, pasaban a las redes de transporte y distribución y de ahí se vertían a los consumidores. Ahora mismo, a nivel de generación en transporte, no solo tenemos tecnologías convencionales, sino que tenemos también renovables e incluso almacenamiento. También hay generación a nivel distribución y también hay otros vectores
otros consumos como puede ser el vehículo eléctrico, que cada vez va a tener más y más presencia, y también a nivel residencial los consumidores han cambiado su rol pasado de solo consumir a ser los conocidos como prosumers, que pueden también verter energía o jugar con sus propias instalaciones de generación. ¿Qué implica todo esto? Como vemos en los gráficos de abajo, en el Reino Unido se ve muy claramente que ha habido un incremento, no se ve muy bien, pero los voy a ir explicando. Esto es la evolución de las energías de balance que ha habido en los últimos años. Un incremento sustancial debido principalmente al cambio de paradigma que mencionábamos arriba. Y en España, en la derecha, se ve que durante unos años ha estado más o menos flat, pero se ve un cambio de tendencia en 2019 que va a implicar mayores necesidades de balance debido a lo que comentábamos, mayor generación renovable intermitente y desarrollos a nivel de generación distribuida. Cabe resaltar que una gran parte de estos desbalances que se ven en el gráfico de la izquierda de España están relacionados con la energía necesaria por restricciones técnicas y las implicaciones que esto tiene a nivel almacenamiento, como explicaremos a continuación, porque hay algunas limitaciones todavía para que el almacenamiento tenga un rol en este mercado. A la derecha lo que hemos visto es que si consideramos los precios de los servicios de ajuste y los precios del mercado diario, se ve que ha habido una tendencia a converger o al menos estabilizarse en las diferencias que se pueden encontrar en los precios de ajuste y los precios del mercado. Esto es una limitación a la hora de desarrollar almacenamiento, porque el almacenamiento, con los costes que tiene hoy en día y sus particularidades de operación, necesita que los precios a los que puede ofrecer sus servicios, como pueden ser servicios de ajuste, estén un poco más por encima de lo que hemos visto tradicionalmente. Hemos visto eso como media 20%, 25% por encima de precios del diario, que con los precios que llegamos viendo últimamente y con el mix que teníamos, como mencionábamos antes, principalmente dominado como tecnología marginal con el ciclo de ahora en el futuro, no parece que sea suficiente. Entonces hay márgenes insuficientes. El almacenamiento a día de hoy, como hemos visto en la subasta reciente de renovables en el sistema RER, también podría participar y percibía no solo el precio de adjudicación en la subasta, sino también con un coeficiente de ajuste por mercado, la diferencia entre el precio de mercado y precio de adjudicación, lo que podría a priori hacernos pensar que también puede haber un mercado con ese, digamos, revenue adicional que puede obtener en almacenamiento por poder jugar con los volúmenes de energía y venderlos en horas más caras. La realidad es que viendo las tendencias de precios que va a haber en los próximos 10 años, podemos tomar precios a futuro que se pueden obtener en plataformas públicas o nuestros propios precios de simulaciones con escenarios PENIEC que parecen poco probables o escenarios algo menos que PENIEC, que estaríamos hablando a lo mejor en precios medios un poco por debajo de lo que podemos ver ahora. Con este esquema de precios de adjudicación en las subastas tampoco cerraría, porque aunque sí que esperamos, como se ve en la derecha, que debido a la canibalización de las renovables, la línea azul muestra en 2030 una diferencia de precios entre peak y off-peak bastante notable, es verdad que no es suficiente, porque si el precio de adjudicación sería el resultante como el que hemos visto en esta última subasta, con máximos de 27, 28, sumándole como mucho un 50% de la diferencia entre el precio máximo de mercado y el de adjudicación, sigue sin llegar a los costes el levelized cost, digamos, del almacenamiento. Como conclusión, vemos que es necesario solventar las fallas actuales o al menos permitir otros sistemas de ingresos que permitan viabilizar la tecnología del almacenamiento. El principal vector que vemos para estos nuevos ingresos es la flexibilidad que necesitará el sistema. No voy a repetirlo, pero evidentemente el descenso de la demanda por situaciones eventuales como la crisis, el tema del COVID y el desarrollo de renovables hace necesario que aseguremos tecnologías que den esta flexibilidad. Lo que hemos hecho nosotros aquí es un poco analizar qué posibles desarrollos, con la situación actual que hay, con la experiencia internacional y las necesidades del sistema, se podrían implementar en España o vemos que serían posibles para promocionar o darle un rol más importante al almacenamiento en los mercados que tiene disponibles. Ya se han hecho bastantes desarrollos, como mencionábamos antes, como son el plan estratégico del almacenamiento, la participación en determinados mercados de balance, el diseño de las subastas que podrían participar con hibridación, algunas consultas sobre pagos por capacidad y, bueno, implantación de tarifas a nivel minorista que promocionan de alguna manera o que favorecen el rol del almacenamiento, tratando de mover cargas de horas más caras a horas más baratas. De todos modos, se necesitan medidas impulsoras adicionales, como puede ser señales adecuadas de promoción de mecanismos específicos, permitir que hagan los almacenamientos el revenue stacking, el famoso revenue stacking, que implica que puedan alimentarse de varias fuentes de ingresos
no solo limitadas a uno de los esquemas que vamos a proponer después o que ya están implementados, para que se haga viable estas tecnologías. Como diagnóstico a nivel actual, vemos que en el mercado eléctrico pueden ya participar efectivamente en los servicios de ajuste con los nuevos desarrollos que ha habido, pero lo que se ve es que está limitado por las barreras legislativas a uno de los mercados de ajuste que podrían ser más atractivos, que son las restricciones técnicas. Hoy por hoy, aunque sí se menciona como agente que puede participar, realmente en los procedimientos de operación de restricciones técnicas no se le acredita como tal. Esto es verdad que tiene un legado a nivel europeo, que tampoco se le menciona el almacenamiento para proveer estos servicios de restricciones técnicas, y tal vez es algo que se podría modificar en el futuro y sí que podría abrir un nuevo espectro de ingresos para el almacenamiento. A nivel de arbitraje, vemos que no cierran en el caso español el desarrollar tecnología de almacenamiento, mucho menos con los spreads que hay, y ya es limitado comparado con otras experiencias internacionales. Entonces es necesario desarrollar mecanismos específicos, ya bien sean subastas específicas o al menos subastas que promocionen de una forma más directa el almacenamiento. Luego, a nivel distribución, como mencionábamos antes, creemos que se abre un abanico de posibilidades para desarrollar almacenamiento muy importante. El primer punto está también relacionado con las restricciones técnicas que pueden aparecer a nivel, no baja tensión, sino a nivel redes de distribución, que son menores de 220 en el caso de España, y con experiencias como la del Reino Unido, que podemos discutirla más adelante en la sesión de Q&A, que básicamente ha conseguido crear una plataforma para que las distribuidoras compren, digamos, servicio de flexibilidad para operar sus redes, y que tiene ya, digamos, una liquidez importante y ha sido capaz de movilizar casi 100 gigavatios de flexibilidad en las redes de distribución. También aparecen ideas como la posibilidad de desarrollar contratos de leasing entre los desarrolladores de baterías y los distribuidores, que les permitiría, a cambio de un fee, estabilizar la operación de sus redes. Esto tiene especial interés a nivel de sistemas insulares, que es donde más restricciones a la hora de operar las distribuidoras se pueden encontrar, y más aún con la penetración de nueva renovable distribuida. Luego, además de eso, se nos ocurren posibles medidas desde el punto de vista de mercado y participación en servicios de ajuste, como son la reducción de los horizontes de programación. Esto es algo que, reduciendo el horizonte de programación, implicaría algunas mejoras de atractivo en los precios que se encontrarían y de poder participar en el almacenamiento con algo más de rentabilidad que la que podrían obtener ahora con el horizonte temporal que hay de planificación de una hora. Reducir el tamaño de las áreas de regulación conjuntamente con combinar unidades de almacenamiento y producción. Básicamente esto, hoy por hoy, con el tamaño que hay de las áreas de regulación, se antoja complicado para un grupo de baterías o pequeños productores con baterías, o medianos incluso productores con baterías, poder crear un portfolio de generación y de almacenamiento para poder participar o ser agente de estas áreas de regulación. El tema de ofertar energía reactiva, que es un tema que para solucionar restricciones técnicas no está contemplado, pero que en otros países sí que ha aparecido. Y de nuevo, lo que mencionábamos de las restricciones técnicas para que participe el almacenamiento. Es verdad que muchos de estos puntos, esto es un extracto del plan estratégico, ya se han mencionado. Se menciona el desarrollo de instalaciones híbridas, el considerar el almacenamiento en la planificación, definir servicios de flexibilidad a nivel de red de distribución, modificar algunos de los procedimientos de operación para incorporar el almacenamiento, señales de inversión, mecanismos de capacidad, etcétera, etcétera. Todo esto está contemplado, es muchas de las cosas que hemos mencionado, pero evidentemente hay muchas que requieren bajarlas a la tierra. Algunas de las necesidades que hay para que esto se baje a la tierra es desarrollar un marco regulatorio adecuado y hacer los desarrollos regulatorios que se mencionan o que se introducen en este plan estratégico para que realmente los modelos de negocio sean viables. Si se dan estas condiciones a nivel regulatorio, el siguiente paso sí o sí va a ser, evidentemente, hacer un análisis cuantitativo de las líneas de ingresos que se pueden obtener de los diferentes modelos de negocio que pueden estar disponibles, que hoy por hoy están, digamos, restringidos porque no cierran per se standalone, pero si los puedes agrupar, evidentemente se plantearían oportunidades de realmente hacer viable la tecnología de almacenamiento a día de hoy, o si no, en el corto plazo, viendo los descensos de costes que se están presentando ya en esta tecnología en particular.
Evidentemente hay muchos agentes que tienen que tomar un rol aquí. Esto es simplemente para refrescar que esto, evidentemente, inicialmente hay que involucrar a las autoridades, a la CNMC, hay que hacer los desarrollos regulatorios necesarios. Las distribuidoras, si queremos que de verdad tomen un rol y se pueda participar en estos servicios de ajuste a nivel distribución, conjuntamente con la CNMC, se debería crear un marco, un framework que permita estos desarrollos. Y luego ya a nivel más de behind the meter o generadores pequeños, las comercializadoras, los agregadores y las comunidades energéticas son los agentes que deberían estar promocionando estos desarrollos. Todo esto se ve en un marco actual en el que, gracias a los fondos de recuperación, va a haber una gran cantidad de apoyo para iniciativas de este tipo que eventualmente no son viables per se a día de hoy, pero que con un poco de ayuda o de apoyo a nivel europeo sí que lo podrían ser. Entonces creo que es una oportunidad única para explorar alguna de estas iniciativas que luego, con desarrollos de mercado que esperamos que aparezcan, van a ser una realidad. Y por último, solo por quedarnos con una imagen de qué modelos de negocio a día de hoy nos podemos plantear. Está el modelo Beyond the Meter, Behind the Meter, y luego un modelo de producción que está relacionado con el segundo ciclo de vidas de baterías, que creo que nuestros colegas de Garrigues van a tratar un poco más. Nosotros nos vamos a centrar en la parte más de los mercados de Beyond y Behind the Meter. Como hemos mencionado, a nivel utility scale hay servicios que no están regulados y que podrían permitir mayor participación en almacenamiento, mayor ingreso o mayores ingresos a estas tecnologías. Como decíamos, una mayor granularidad implicaría mayor beneficio para el almacenamiento. También, si los cargos de red reflejan la congestión, como se ha hecho en la nueva regulación tarifaria, cambiando los periodos de potencia contratada y los periodos de consumo de energía, al final se fuerza un poco a reflejar estas congestiones para que la gente trate de desplazar su consumo. El tema de incluir el almacenamiento en la planificación, que es algo que está en la mesa y que se está haciendo. La hibridación, como hemos dicho, es posible. Pueden participar en las subastas tecnologías de generación renovable, solar, fotovoltaica o eólica, junto con almacenamiento, pero honestamente con los números que hemos visto antes y con las características de la subasta, no es un modelo que vaya a ser atractivo hoy por hoy. Entonces, o bien se modifican estas reglas o se hacen subastas específicas que se han hecho en otros países y con buenos resultados. A nivel behind the meter no podemos dejar de lado los desarrollos de comunidades energéticas. Hace falta desarrollar programas piloto, ver cómo juega el almacenamiento dentro de estas comunidades. Hay desarrollos normativos por hacer todavía para ver efectivamente cómo podrían cerrar modelos de negocios en esta línea. Y las dos últimas referencias de experiencias europeas de Virtual Power Plants y cómo el almacenamiento y generación con clientes activos pueden operar, y vehículo eléctrico pueden operar en los mercados de ajuste. Este es el modelo que mencionábamos de UK. Ha sido muy exitoso, ha llevado 3 o 4 años implementarlo, pero vemos una oportunidad real de que sea algo replicable y permita el desarrollo no de baterías solo behind the meter, sino también beyond the meter a nivel distribución. Recordemos que las redes de distribución en España cubren hasta casi 220 kilovoltios, con lo cual hay tamaños razonables para desarrollar almacenamientos relevantes, digamos. Y esto es todo de nuestro lado. Creo que no me he comido parte de mi tiempo. Muchísimas gracias. Te lo has, pero vamos, yo creo que ha sido muy interesante y merece la pena haberte escuchado. Sin más dilación, damos el paso a José Segarra o a Nacho Giner. No sé quién va primero de los dos. Por favor, compartir pantalla y adelante, José, Nacho. Muy bien, Luis, pues empezaré yo con nuestra parte. Voy a ver si puedo compartir la pantalla y se ve correctamente. Bueno, se ve bien, en teoría José. Se ve, ¿no? Sí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues nada, lo primero, y para ir rápido porque tenemos el tiempo muy apretado y la agenda muy apretada, dar las gracias a IPEVAL por habernos invitado al webinar de hoy. Simplemente, yo soy José Segarra, vamos a hacer una intervención en la que en la primera parte voy a centrarme yo en algunas cuestiones, digamos, del marco legislativo actual y en el punto donde nos encontramos y los retos a los que se enfrenta el sector, y una segunda parte de la intervención de mi compañero Nacho Giner, que va a plantear algunas cuestiones, digamos, que ya anticipamos que pueden tener mucha relevancia de la regulación que actualmente ya hay en nuestra normativa, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para nosotros es un placer estar aquí y compartir las reflexiones
con el sector, no solo dar nuestra visión jurídica, sino luego en las preguntas poder compartir las reflexiones con todos y desde luego esperamos estar hasta a la altura de los asistentes y de los otros intervinientes que han dejado el listón muy alto en cuanto al contenido y ajustarse al tiempo. Así que sin más dilación empiezo. Bueno, yo creo que, como ha quedado claro, el almacenamiento es ya una realidad hoy en día, ¿no? Es una realidad pues porque así lo ha querido la política europea y las necesidades impuestas por toda la legislación y los planes sobre el cambio climático y, por tanto, es una realidad. Es una realidad que está en constante evolución, que hay que ver cómo realmente se implanta y se desarrolla dentro de lo que es el mercado del sector eléctrico, pero que, por otra parte, al ser una realidad, pues desde el punto de vista jurídico, el legislador ha tenido que hacer frente a ella intentando adaptar de alguna manera nuestra legislación a la situación actual, ¿vale? Realmente, digamos que la intervención la vamos a estructurar en dos partes. Esta primera parte de planteamiento, de un repaso de la estrategia, de en dónde nos encontramos a nivel legislativo y cuáles son los retos también que se presentan a nivel legislativo, que la propia estrategia de almacenamiento hace alusión a muchos de ellos con mucho sentido. Y luego nos vamos a plantear algunas cuestiones muy prácticas, con un enfoque muy práctico para debatir entre todos, ¿no? Entonces, yo simplemente quería hacer un poco alusión para ponernos en contexto de algunas cuestiones muy importantes que aparecen en nuestra normativa, ¿no? Yo creo que, por aportar algún dato, ¿no? Por un lado, como ha dicho Chema hace un momento, las necesidades de almacenamiento pasan a 20 gigavatios en 2030 y 30 en 2050, y la Unión Europea ha calculado que en toda la Unión Europea va a necesitar multiplicar por 6 la capacidad de almacenamiento, ¿no? Eso, y me parecía muy interesante, contrasta con un documento informativo del Tribunal de Cuentas Europeo del año 2019 que reflejaba a todos los operadores en una encuesta a todos los operadores que las partes interesadas consideraban un 58% de los entrevistados que la legislación de la Unión Europea no apoyaba la implantación del almacenamiento y nada más y nada menos que un 78% no creía que esa legislación ofreciera incentivos reales para su implantación. Por lo tanto, tenemos esa dicotomía entre unos objetivos y una necesidad ambiciosa y real, y por otro lado, pues un marco legislativo que hasta la fecha era inexistente, ¿no? Entonces, conscientes de esta situación, el legislador europeo, con la directiva 2019/944, pues ya por primera vez se ocupa de las oportunidades y desafíos de los diferentes participantes que van a haber en el mercado con estas nuevas oportunidades y todas las formas de participación nuevas de consumidores y cooperación, ¿no? Y en ese sentido, la propia directiva establece el almacenamiento como uno de sus ejes, ¿no? Yo no me querría detener, porque no es el foro ni tenemos el tiempo para ello, pero simplemente me gustaría destacar de la directiva una cosa extraordinariamente relevante, ¿no? Y es que el artículo 36 y el 54 establece con total rotundidad que los gestores de las redes de distribución y de transporte no podrán ser poseedores ni gestionar este tipo de instalaciones de almacenamiento. Claramente con una vocación de abrirlo y que no hayan restricciones de la competencia y abrir a la inversión y a la competencia por parte de los operadores privados. En segundo lugar, este primer aproximación y este marco a nivel europeo en el que se desarrolla la propia directiva, digamos que también ha tenido una respuesta en el legislador a nivel estatal, ¿no? La primera modificación es la que incluye el Real Decreto 23/2020, que introduce en el artículo 6 de la Ley del Sector Eléctrico pues a los titulares y regula los titulares de instalaciones de almacenamiento, ¿no? Como una definición propia de la Ley del Sector Eléctrico. Y además incluye como la figura de los agregadores independientes que efectivamente van a jugar probablemente un papel muy importante en el futuro en esa flexibilización del mercado e incluso las comunidades de energías renovables. Simplemente respecto a esto apuntar que obviamente tanto los agregadores independientes como esas comunidades de energías renovables pues simplemente están definidas en la ley y lo que tendrá que haber es una intensa regulación de esas figuras para ver exactamente la entidad y el alcance de las mismas, ¿no? Seguidamente, también por otro lado, ese Real Decreto modifica la ley del sector eléctrico e incluye una mención específica a que los consumidores y titulares de estas instalaciones de almacenamiento podrán obtener ingresos por su participación en el mercado, ¿vale? Y por último, y también extraordinariamente relevante, introduce un apartado 12 en el artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico, en la cual se permite la incorporación
de instalaciones de almacenamiento de energía eléctrica, lo que se conoce como hibridación, dentro y utilizando el mismo punto de conexión y capacidad de acceso ya concedida para la instalación de energía renovable primigenia, ¿no? Por último, a su vez, establece una modificación del Real Decreto 1955/2000, en el cual también se establecen criterios para considerar una misma instalación de generación a efectos de permisos de acceso y conexión, y el Real Decreto 1183/2020 de acceso y conexión, en el que también se establece una regulación para, en el artículo 27, si no recuerdo mal, para hibridar instalaciones de generación de energía renovable con instalaciones de almacenamiento. Por lo tanto, hoy, la foto que tenemos a día de hoy es que efectivamente se ha dado un paso adelante muy positivo en la regulación y tenemos, digamos, un marco normativo en que tenemos las siguientes certezas. Los gestores de redes no pueden ser titulares. En España se reconoce la figura del titular de instalaciones de almacenamiento energético como algo independiente. Además, se le reconoce a sus titulares la posibilidad de participar en el mercado. Y por último, se favorece o se intenta favorecer clarísimamente su implementación mediante lo que se conoce como la eliminación de trabas administrativas para poder operar bajo la cobertura del mismo permiso de acceso y conexión, que deberá ser únicamente actualizado. Es verdad que, en mi opinión, la normativa sigue siendo, bueno, obviamente escasa y también un poco difusa, porque esta posibilidad de hibridar, pues la tenemos por un lado en el Real Decreto de Acceso y Conexión, pero por otro lado también la tenemos en el Real Decreto 1955, en fin, creo que a lo mejor una regulación más unívoca en una misma norma hubiese sido pues de más ayuda, ¿no? Dicho lo cual, y tampoco me quiero detener mucho más en esto, lo que sí que tenemos es ese marco a día de hoy, que claramente es un primer paso, pero como establece la propia estrategia, yo creo que con mucho acierto es clarísimamente insuficiente, ¿no? Yo creo que los retos que el regulador y el legislador tiene por delante son muy importantes y van a estar indudablemente íntimamente relacionados con que exista una oportunidad real de mercado y con el desarrollo tecnológico. Pero al mismo tiempo, al estar íntimamente relacionados, son retos muy relevantes que dan una oportunidad al legislador para establecer un marco de seguridad jurídica, que dé seguridad jurídica a los operadores y que establezca un marco jurídico estable que fomente de alguna manera esa participación, ¿no? o esa innovación. Algunas de las cuestiones que mi compañero Nacho y yo nos hemos apuntado, ¿no? y que creemos que van a ser las líneas donde va a tener que acometerse la regulación del sector en los próximos años son varias, ¿no? La primera de ellas, a la que me quería referir, es, bueno, hemos hablado de que el legislador se ha ocupado de un aspecto muy importante, que es permitir la hibridación y darle la cobertura del permiso de conexión, de acceso y conexión ya existente, pero sin embargo el legislador no dice nada de cómo se van a establecer o cómo se van a implementar los procedimientos de autorización previa de construcción y de explotación en este tipo de instalaciones cuando obedezcan a hibridaciones con instalaciones ya existentes. Bueno, pues eso va a tener que ser clarísimamente una fuente un motivo de regulación, ¿no? Adicionalmente, y en este mismo sentido, bueno, ¿qué son las instalaciones de almacenamiento? Son instalaciones de producción, pueden ser también instalaciones que no solo viertan, sino que recojan energía de la red, viertan y recojan, José, por lo tanto, eso... José, perdona, disculpa, la presentación no sé si se ha quedado en pausa o qué, pero no se ha movido la última slide. No, es que yo tengo solo 2 slides muy sencillas, gracias. De acuerdo, Vaya, perdón, muy sencilla. disculpa, No, gracias. Y por otro lado, y termino ya, bueno, como esas instalaciones pueden verter y pueden coger de la red, pues habrá que ver qué tipo de instalaciones están y cómo se implementan dentro del procedimiento de autorización, ¿no? Sin lugar a dudas, esto va a ser un reto y creo que además va a tener que ser necesariamente objeto de regulación específica, ¿no? La siguiente cuestión es cuáles van a ser exactamente los derechos y obligaciones de los distintos agentes intervinientes, ¿no? Y eso va muy en relación con los titulares de dichas instalaciones, la figura del agregador, la figura de las comunidades, etcétera, ¿no? También cuestiones más concretas, como qué va a suceder si como consecuencia de la hibridación la potencia autorizada se incrementa. ¿Qué va a suceder si eso cambia la competencia de proyectos de competencia autonómica a proyectos de competencia estatal, ¿no? Son preguntas que nos hacemos, algunas de ellas
hay alguna página del Ministerio donde responde a algunas de ellas, pero realmente creemos que van a tener que ser objeto de una regulación profunda, ¿no? Pueden también existir instalaciones de almacenamiento compartidas. ¿Qué efectos va a tener eso? ¿Van a tener la misma cobertura de un permiso de acceso y conexión ya existente? ¿De cuál de las dos instalaciones? Bueno, pues son aspectos que también puede que obedezcan a una realidad que imponga el mercado y que el legislador va a tener que dar respuesta a ellas, ¿no? ¿Qué pasa con el hidrógeno? Que efectivamente es un tema de momento muy incipiente. Bueno, ¿tendrá que ser objeto de una regulación específica? Bueno, pues parece que sí, ¿no? No solo como sistema de almacenamiento, sino también como vector, como había dicho Chema anteriormente, ¿no? Yo, por no extenderme muchísimo más, me gustaría ocuparme simplemente de apuntar dos cuestiones más de manera muy sintética. Algunas cuestiones que apunta la estrategia de almacenamiento que me parecen muy interesantes y que también son objeto de una fuerte regulación, como son los elementos de la cadena de valor en el almacenamiento, ¿no? Tanto desde el punto de vista de las materias primas como desde el punto de vista del reciclaje, ¿no? Yo creo que esto lo apunta la estrategia muy bien. También ha sido objeto de un informe específico de la Comisión Europea sobre la ejecución del Plan de Acción Estratégico para las baterías, y es evidente que hay un déficit europeo tanto en el mercado de las baterías como de las materias primas, y eso es un reto del legislador para favorecer que la Unión Europea y en particular España pueda ponerse digamos, en primera línea de favorecer las materias primas que desde luego abaraten también los costes de implantación de este tipo de instalaciones, ¿no? Y la otra pata a la que me quería referir era la del reciclaje, ¿no? Yo creo que hoy en día tampoco hay un mercado de reciclaje, pero de alguna manera esto también va a ser objeto de regulación. Yo el sector de los residuos, que lo conozco bien, va a ser un objeto de regulación, y esto sin duda también va a impactar en los costes, va a impactar en el desmantelamiento. Podrían imponerse obligaciones de desmantelamiento y reutilización de esas baterías, de componentes de las baterías, que además va a estar interrelacionado con la falta de materias primas. En fin, una serie de retos que se tienen por delante que indudablemente van a afectar mucho en el mercado regulatorio. Y por último, y acabo ya, hago dos meras alusiones a dos aspectos que para mí son también extraordinariamente importantes, pero que la estrategia no menciona, y que son los aspectos relativos al medio ambiente y urbanismo, ¿no? Efectivamente, la estrategia no los menciona, entre otras cosas, porque además ya saben que en esas cuestiones hay una competencia también autonómica. Por lo tanto, simplemente decirles algunas cuestiones que me parecen interesantes. ¿Qué va a pasar con estas instalaciones de almacenamiento? ¿Van a ser objeto de evaluación ambiental? Pues seguramente sí. Pero ¿y en el caso de que sean producto de una hibridación? ¿El legislador va a seguir con el mismo criterio de no considerarlas a estos efectos, entendámonos, como una modificación de las instalaciones existentes? Lógicamente eso va a tener un impacto directo en la tramitación de las administrativas de estas instalaciones y en la eliminación de barreras, ¿no? Pero eso es un reto y una cuestión que también se tendrá que abordar, ¿no? Y desde el punto de vista urbanístico, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Desde el punto de vista urbanístico, pues también tendremos que ver cómo esto se contempla, sobre todo en el caso de las instalaciones ya existentes y su posible hibridación, ¿no? Simplemente, este marco es complejo. Estamos en un entorno donde yo creo que el componente social es importante, a pesar de que las instalaciones en materia de energía renovable son intrínsecamente positivas para el medio ambiente, también tienen un impacto. Hay un movimiento social cada vez mayor en contra de estas cuestiones medioambientales, y simplemente lo dejo ahí para terminar como un aspecto que clarísimamente va a ser fundamental y que también tendrá que acometer el legislador a la hora de regular. Y sin más dilación, para no extenderme más, que creo que ya me he pasado un poquito, paso a mi compañero Nacho la palabra para que él prosiga. Muchas gracias. Gracias, José, muy amable. Nacho, tu turno. Hola a todos. Voy a compartir la misma presentación. ¿La tenemos? Sí, Nacho. Vale. Ok, pues cogiendo el hilo de José, simplemente voy a hablar de dos bloques muy rápidos. El primero voy a pasar de puntillas, yo lo adelanto, y es del plano más económico, ¿vale? Simplemente apuntar que a nivel de desarrollo de tecnología y viendo cómo estamos ahora mismo, pues tiene sentido que el sector preste sus esfuerzos en los fondos Next Generation, concretamente en ese programa de impulso a la competitividad y sostenibilidad industrial, con esas características tan particulares de multiempresa, carácter innovador, proyecto tractor, presupuesto mínimo de 40 millones que hace repartir y que varios agentes se nutran, ¿no?, de
de esos fondos y puedan, entre todos, como bloque el sector, sacar la tecnología adelante. Luego, lo que viene siendo el apartado de la izquierda aquí que podéis ver, que es básicamente la implantación masiva, ¿no?, de almacenamiento, cómo ejecutarla, cómo llevarlo a cabo en el marco, ¿no?, de un sistema regulatorio pues que apoye, ¿no?, al sector. Bueno, pues aquí están las subastas, ¿no? Yo creo que Chema lo ha adelantado. Específicas, no específicas, ahí está el debate que realmente está teniendo todo el sector en general de las energías renovables. Emplazo a las personas que nos estén escuchando y que quieran hablar de este tema al apartado de preguntas. Y bueno, ya superado este primer punto económico, voy a pasar la siguiente slide. Y lo que simplemente queríamos proponeros son dos problemas concretos que hemos identificado pues, desde Garrigues, en el sentido de la realidad avanza muy rápido y el derecho va detrás intentando perseguir a la realidad, ¿no? Pues en este caso nos encontramos con que el almacenamiento, ¿vale?, hibridar con almacenamiento puede impactar en la potencia de cortocircuito, ¿vale? Voy a poner un ejemplo que es bastante visual, es el que tenéis aquí, y lo comparto con vosotros. Vamos a imaginarnos que hay un nudo, ¿vale?, en Galicia, un punto de conexión, y que están conectados 4 eólicos y un fotovoltaico. El fotovoltaico hace un hibridaje con almacenamiento, ¿vale? Y a partir de ese momento, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que en tramos nocturnos puede haber mayor vertido megavatio hora a diferencia de antes, ¿no? De tal forma en la que cuando los eólicos cojan sus balances y vean que comparen los 5 años previos a que su vecino hiciera la hibridación y los 3 siguientes, pues verán que se han producido posiblemente mayores cortes en su vertido a la red por un tema de seguridad, ¿no? Porque el gestor de la red, por un tema de seguridad, realiza estos cortes, ¿no? La ecuación básicamente es, la red es la misma. Donde antes vertían a las 9 y las 10 de la noche, que son horas muy atractivas para verter energía, 3, ahora vierten 4. ¿Por qué? Porque el almacenamiento fotovoltaico lo está posibilitando. Y claro, si ponemos con este supuesto hecho y vamos a la ley, decimos, bueno, ¿cómo está regulado esto ahora mismo, ¿no? Bueno, la regulación es muy reciente, ¿no? Sabemos que el 1183/2020 de acceso y conexión entra en vigor el 31 de diciembre y lo acompaña luego la circular de la CNMC. Si nos vamos al artículo 8.1d, lo que dice expresamente la norma es que el gestor de la red lo que no puede, en ningún caso, es denegar, por falta de capacidad en el punto de conexión, una solicitud de acceso a la red de hibridaje con almacenamiento, ¿vale? Para esto hace una referencia cruzada con el 33.12 de la Ley Sector Eléctrico y se va al artículo 27, ¿no?, que es el que permite que una instalación ya en funcionamiento pueda hibridar con almacenamiento. Una instalación ya ejecutada, fotovoltaica eólica, puede hacer un hibridaje con almacenamiento. Fenomenal. Sin embargo, el punto 3 del artículo 27 te dice que esto se puede hacer sin ningún problema, siempre y cuando el titular acredite ante el gestor de la red que cumple todos los requisitos técnicos que serán reglamentariamente desarrollados en el marco de la circular de la CNMC. Y si ahora nos vamos a la circular de la CNMC, vemos que en su artículo 5 se dice que cuando a ti te acepten la solicitud de acceso y conexión, se tendrá por parte del gestor de la red que hacer un análisis de capacidad en el nudo, con base en los criterios desarrollados en el anexo 1 de esta norma. Y si nos vamos a esos criterios, pues justamente se dice que los estudios de capacidad deben ser, de alguna forma, dinámicos, porque tienen que tener en cuenta las distintas tecnologías que estén conectadas a ese nudo, entre las que menciona específicamente el almacenamiento. Por lo tanto, es una pescadilla que se muerde la cola, donde el 8.1d es muy taxativo, no dice, si de acuerdo con los estudios, de acuerdo con los criterios técnicos de la CNMC, el gestor de la red dice que aquí no, es taxativo. No se puede denegar una solicitud de acceso a la red por falta de capacidad si haces un hibridaje con almacenamiento. Este es el primer punto que queríamos compartir con todos vosotros. El segundo, nos planteamos cómo se va a ejecutar. Va a ser con, por ejemplo, el litio, ¿no? Es una realidad ya, ¿no? Las baterías. ¿Cómo va a ser? ¿Una adyacente a cada planta? ¿Se va a poner una en medio de 5 y se van a compartir? O sea, ¿cómo se va a estructurar todo esto? Porque al final luego todos estos temas tienen un impacto grande en el CAPEX y en el OPEX. Y luego te vienen los clientes y te dicen, oye, quiero maximizar costes, ¿no?Quiero aprovechar la infraestructura de un tercero. Si hay un tercero que ya tiene una instalación de conexión definida en el artículo 30 del Real Decreto 1955/2000, que es básicamente el enlace entre la generación y la red de transporte y distribución, y yo quiero utilizarla, pues aquí vemos que la Administración quiere y tiene voluntad de que todo se comparta de alguna forma, ¿no? Para reducir esos costes y para que se democratice más y se liberalice realmente el sector. Y vemos, por ejemplo, un ejemplo que yo quería poner aquí, que es el de estas propias instalaciones, ¿no?, de conexión. Vemos que en el primer error de la circular de acceso y conexión, la CNMC
en su artículo 16, decía que era obligatorio, ¿no? Que aquel tercero que ya tenía una infraestructura de conexión construida tenía que cederla al que viniera detrás. Luego llega el Ministerio, emite un informe sobre esa circular, sobre ese borrador de circular, y dice en su página 26 que no, que ha traspasado el límite del sector eléctrico. Se está metiendo en la esfera del derecho privado. Y en ese momento, lo que pasa, finalmente, es que el Ministerio, la CNMC le hace caso, en su versión final no se incluye esto, y el Ministerio emite el Real Decreto, ¿vale? Que en su disposición adicional segunda lo que hace es modificar el 123 del Real Decreto 1955/2000 y lo que dice es: todos aquellos que tramiten simultáneamente sus instalaciones deberán presentar un acuerdo vinculante de compartir las mismas, y esto será una condición sobre la que se sostenga la emisión de la autorización administrativa previa. Si no, no se emite. Es una solución a medio camino, ¿no? Porque no solucionas el primer supuesto, en el de uno ya tiene construida su instalación, yo que vengo detrás quiero utilizarlo. Solamente solucionas cuando varios estén tramitando sus plantas simultáneamente. Bueno, yo creo que aquí tiene que haber un diálogo social, ¿no? Tiene que los distintos agentes del mercado ponerse de acuerdo. El Ministerio escucha, en este verano, sobre todo, se levantaba mucho la mano con los bifaciales. Oye, la potencia instalada, ¿no? De acuerdo con el artículo 3 del 413/2014, me dice que los bifaciales, a efectos de implantación, son una repotenciación. Bueno, pues ya el Ministerio ya ha actuado, ¿no? Ya ha actuado, ya emitió en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1183, pues modificó, ¿no? esa definición de potencia instalada, ¿no? Que la pasa entre la mínima entre todas las caras de los módulos y la potencia del inversor, o cuando la gente decía que se estaba especulando con los permisos de acceso y conexión. Bueno, pues aquí tenemos el Real Decreto 23/2020, ¿no? Te estresa con una serie de hitos los proyectos, ya no puedo adquirir un IVA y esperar a que pasen los años, ¿no? Para especular con el mismo, o incluso a nivel más técnico en tema de autoconsumo. Oye, me regalas y me dejas hacer la modalidad de acogerme a compensación, ¿vale? Si mínimo con instalaciones menores de 100 kilovatios, pero luego era difícil de ejecutar. Bueno, pues tenemos ya la reforma del procedimiento de operación 14.4, ¿vale? En que ayuda sobre todo a comercializadoras pequeñas a coger una demanda agregada y poder netear mejor en el mercado intradiario. Bueno, yo creo que el mercado escucha, tenemos que solventar este tipo de problemas que ya pueden ser una realidad en el corto plazo, cuando las baterías pues, sean de forma unánime una realidad tecnológica, y si nos vamos adelantando a este tipo de supuestos de hecho que ya pueden estar apareciendo, se creará un sistema regulatorio muchísimo mejor. Y nada, muchísimas gracias a todos. Mil gracias, José y Nacho. Yo saco dos conclusiones. La primera es que en este sector se habla rapidísimo. Es impresionante la velocidad con la que habéis hecho vuestras presentaciones y os agradezco muchísimo. Y en segundo lugar, que hay muchísimo conocimiento y muchísimo por aprender y muchísimo por hacer. Yo tengo bastantes preguntas, no quiero capitalizarla, me gustaría dar paso a alguno que tenga. Alguien ha levantado la mano. José Carlos Comba, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Gracias Luis, y gracias a Garrigues y a MCR, a Chema y a José Segarra y a Ignacio por una excelente presentación. Yo creo que ha sido muy excelente en muchos sentidos, sobre todo como visión genérica, ¿no? de dónde estamos. Mi principal duda, y me interesa la opinión de ambas empresas y seguramente incluso los tres ponentes, sería, hemos hablado de que las principales dificultades para la regulación, ¿no? para esta regulación que sabemos que es imprescindible y que tiene que venir de la mano o no de esa evolución de los modelos de negocio, son, por una parte, el desarrollo tecnológico y, por otra parte, la propia visibilidad o la propia creencia de la administración en estos modelos de negocio, ¿no? Entonces, hablamos de sandboxes, hablamos de posibles pilotos o de crear islas que nos permitan, o comunidades que nos permitan testear esto, precisamente para demostrar cómo la tecnología puede hacerlo y para para visibilizar y demostrar sobre todo la viabilidad de estos negocios, ¿no? ¿Esto cómo se hace? Es decir, en vuestra opinión, estos sandboxes, estos pilotos, ¿cuántos, cómo, de qué tamaño? Por una parte, eso sería más seguramente para MCR, y por otra parte, en el aspecto más regulatorio, ¿qué regulación necesitamos para eso? ¿Necesitamos alguna? ¿La regulación actual lo permite y lo permite
de una forma, digamos, sencilla, o también hace falta una regulación específica para estos sandboxes? Gracias, José Carlos. Chema, yo creo que podéis disparar primero y luego José y Nacho, si tenéis algo que añadir. Sí, bueno, desde mi punto de vista, lo que comentabas de hacer estos proyectos piloto, primero, el punto de partida a esta pregunta creo que es un momento excepcional en el que nos encontramos ahora mismo desde el punto de vista de la posibilidad de presentar iniciativas en esta línea por la cantidad de promoción que va a haber desde los fondos de recuperación. El hacer, en muchas ocasiones estos sandboxes se hacen como, haces un proyecto piloto que en escala, digamos, limitada, con los agentes que tienen que estar implicados, y luego la idea efectivamente es trasladar cómo ha impactado estas iniciativas a las decision makers, digamos, a la CNMC eventualmente, y ver si merece la pena hacer los desarrollos normativos necesarios para promocionar este tipo de proyectos. Yo creo que ese es el proceso en el que vemos nosotros. Y desde el punto de vista de tamaño, si bien es verdad que los proyectos pilotos generalmente se hacen de una escala, digamos, limitada, yo creo que es un buen momento de aprovechar y no solo y ver el big picture, digamos. O sea, hay un momento que se puede ir un poco más allá que algo de pequeña escala para testearlo. Sabemos que el mercado va a evolucionar, o creemos que va a evolucionar en la línea con lo que se plantean en este plan estratégico, y además hay mecanismos de apoyo para hacer el de bridge hasta que estos mercados estén desarrollados. Entonces, creo que es un momento que se podrían hacer cosas de un tamaño más significativo. No sé si Pablo, que también de estos temas de proyectos piloto tiene más conocimiento, quiere complementar mi respuesta del lado de MRC. Bueno, en ese sentido creo que la indefinición de la regulación en este caso hasta puede venir bien para que la gente tenga un poco de manga ancha a la hora de proponer cosas, porque una vez esté definido todo ya no va a haber tanta capacidad de improvisación. Pero no hay tampoco una manera muy definida de sacar adelante estos proyectos. Habrá que aprovechar la experiencia, o sea, la oportunidad que nos ofrecen estos fondos de Next Generation, como comentaron los compañeros de Garrigues antes, y hacer propuestas, digamos, valientes, en las que se intenten sacar adelante modelos que hasta ahora no estaban. Si ellos dicen que no, pues entonces ya habrá que empezar a probar por otras alternativas, pero por solicitarlos que no sea. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta, por favor. José, Luis, si podemos simplemente hacer un apunte. No sé si estás ahí, pero que esta misma mañana estábamos comentando. Simplemente lo digo, lo comparto con todo el mundo por si alguien tiene alguna opinión al respecto, porque es que a mí nos daba la sensación cuando lo comentamos José y yo que esto es también para diferenciar lo que es el almacenamiento. Se compone de muchas tecnologías, o sea, aquí el abanico es muy amplio. Entonces, los sandboxes pueden servir mucho para desarrollar una tecnología de almacenamiento que puede no tener que ver nada con la otra. O sea, igual alguien quiere prestar un servicio al mercado en el que un mismo coche sirva para tener autonomía, evidentemente, en la carretera, pero también para soportar y dar electricidad a su propia casa, cuando si tiene una bajada, pasa cualquier cosa. Entonces, este tipo de servicios bilaterales puede que sean incorporados mediante sandboxes muy específicos, diferenciando las distintas tecnologías. Simplemente apuntar ese tema. Gracias. Seguimos con las preguntas. Maya, ¿quién ha levantado la mano? Irache. Adelante, Irache, por favor. Hola, Irache, gracias. Hola, buenas tardes. Irache de ABI Energy. Yo quería hacer una pregunta en relación, un poco en la parte de utility scale. Esta estrategia de almacenamiento que se está llevando a cabo para poder hacer un poco más gestionables todas estas renovables que a día de hoy no lo son, cuando proliferen todavía mucho más. ¿Qué previsión o qué esperáis que pase si llega a haber una canibalización de la parte eólica con los precios de mercado? Ya que a día de hoy es verdad que los arbitrajes de precios que hay en España, en primaria por lo menos, no hacen muy interesantes las baterías, sí lo harían un poco más en secundaria y terciaria, pero ¿cómo puede afectar este canibalismo a estos precios y a estos modelos de negocio que estamos estableciendo ahora de cara a un futuro, a los proyectos que se puedan desarrollar a futuro? Gracias, Irache. Chema, yo creo que esto es para vosotros. Sí, efectivamente, como lo hemos mencionado en algún momento de la presentación, efectivamente el riesgo de que habría de canibalización. Es verdad que con el monto, digamos, la cantidad de baterías que se esperan dentro del plan estratégico de almacenamiento, tampoco vemos efectivamente que vaya a ser un issue. Sí que además tampoco esperamos
que se puedan cumplir los objetivos del PNIEC en cuanto a penetración de renovables, que haría efectivamente también que hubiera unos spreads mucho más grandes de peak of peak. Entonces, no lo vemos como un riesgo en el corto o medio plazo, los próximos 5 o 10 años, pero sí que es un tema evidentemente que puede pasar. O sea, al final pasa como con las propias renovables y puede pasar con el almacenamiento, que su principal enemigo son ellos mismos. Entonces es un tema que evidentemente hay que poner todo en la balanza y podría llegar hay que hacer simulaciones para ver en qué escenarios esta situación se podría llegar a dar. Pero no lo vemos, a priori no lo vemos. Gracias, Chema. Siguiente. No sé, no me queda claro si es Igor o Joao. Igor, por favor. Igor, tú mismo. Vale, buenas tardes. Soy Igor Cantero de Cegasa. Me ha gustado mucho la presentación de Chema porque se habla de 2 tipos de almacenamiento, dos líneas, ¿no? La parte de behind the meter y la in front the meter. ¿Habría o percibís alguna preferencia de una frente a la otra a la hora de apostar? Quiero decir, a nivel de país, desde el punto de vista, evidentemente, de las renovables puede ser interesante in front the meter, pero como país va a ser más difícil que haya grandes fabricantes de baterías en esa capa, y por lo tanto no sé si como país nos interesa más apostar por más el pequeño almacenamiento. Sí, bueno, yo desde un punto de vista, es verdad que desde el punto de vista de los objetivos que se plantean en el plan, evidentemente va a haber mucho más desarrollo, pero por la propia característica y naturaleza de utility scale. Es verdad que aquí voy a ceder la palabra a Pablo, que en los temas de behind the meter hay muchas referencias en muchos países, California, Australia, donde hay mucho más desarrollo. Y bueno, él los ha estudiado en detalle y puede tener una visión más específica de qué convendría más, como dices, desde el punto de vista de país. Yo creo que ambos son interesantes, pero dejo la palabra a Pablo para que nos ilumine. Gracias, Chema. Bueno, siguiendo con la pregunta de Igor, sinceramente, en el caso español, y por lo que comentamos antes de la poca variabilidad de los precios, creemos que ahora mismo es mucho más viable, por no decir únicamente viable, ir a la parte de behind the meter. Los desarrollos a nivel utility, como se comentaban antes, si no se desarrollan mecanismos de capacidad o mercados de balance a nivel de distribución, lo vemos muy difícil. Entonces, a nivel de behind the meter, lo interesante sería que los clientes comerciales e industriales empezasen a interesarse por este tipo de instalaciones y pudiesen vender sus servicios de flexibilidad, bien a través de agregadores o bien participando ellos mismos en una eventual plataforma como esta que existe en el Reino Unido. Yo, sinceramente, a día de hoy, y si no hay ningún avance regulatorio importante, creo que la única opción viable es behind the meter en España. Muchísimas gracias, Pablo. Joao, creo que tienes es el siguiente, ¿puede ser? Sí, bueno, hola a todos. Muchas gracias. Mi español no es mi primera lengua, pero bueno, vamos a ver lo que puedo dar. Mi pregunta es que en front of meter de las baterías, creo que en España tienen un objetivo muchísimo ambicioso, ambitious, que es que en 2025 tenéis casi como que 500 megavatios de baterías instaladas en España, pero en la subasta que ha terminado en 2021 ahora, creo que no hay ningún megavatio de batería ha sido comisionado. Entonces, mi pregunta es que ¿hay algún proyecto específico, concreto, para el futuro hasta 2025 en Utility Scale Batteries? ¿O este aumento lo va a hacer, bueno, con alguna cosa que nosotros no lo sabemos? Gracias, Joao. Yo creo que Pablo ha contestado bastante a la pregunta, pero Pablo, por favor, o Chema. Vale, no, sí, volviendo a lo de antes. Nos parece que no es realizable el objetivo que tiene el PNIEC, a menos que se haga un sistema pues, de mercados pagos de capacidad o subastas específicas. Con los incentivos que hay ahora, el mercado no va a ser capaz de desarrollarlo porque no salen los números, tampoco con hibridación. Pablo, sí, hemos visto, solo por completar, efectivamente, con los números que he puesto, que hay diferentes escenarios que puedes simular, pero incluso en el más optimista de los escenarios, con la regulación de las subastas, tiene un coeficiente de exposición al mercado que llega de 0 a 50%. En la subasta de este año era 25%. Hemos hecho números, incluso con 50% a día de hoy,
y por muy lejos resultaría atractivo instalar almacenamiento. Entonces, si el esquema de promoción son las subastas permitiendo hibridación dentro de esos parámetros, no va a pasar. Chema, José, Pablo, claramente el modelo de subasta debería ser otro, es decir, o exclusivos de generación, de standalone, o no, de almacenamiento con standalone, o de exclusivos de generación con almacenamiento, pero que no compita generación sin almacenamiento con almacenamiento. Entendemos que tiene que ser algo así. Sí, con las reglas bueno, actuales. Si queréis. Perdón. Sí. Perdona, Chema. Que esto ya lo habíamos hablado también Nacho y yo recientemente, y además yo creo que es una demanda de alguno de los agentes del sector, que efectivamente ese debería ser el camino, el de las subastas específicas, porque además tenemos la prueba bien reciente, ¿no?, a la que ha hecho alusión la persona que ha intervenido, que no ha habido un resultado certero. Con lo cual, probablemente el camino debería ser las subastas específicas. También os digo otra cosa, y esto es un tema muy jurídico y que obviamente solo es un matiz, pero es, oye, si realmente tenemos tantas dificultades que tal y como está el sistema articulado, este tipo de instalaciones puedan cumplir los objetivos que establece el PNIEC, pues a lo mejor hay que establecer medidas de fomento en la economía a través de subvenciones o de las subastas específicas u otro tipo de cosas para cumplir los objetivos, porque yo lo que sí que tengo claro de la regulación actual es que los objetivos, la necesidad existe y los objetivos también. Luego, de alguna manera habrá que cumplirlos, ¿no? Yo creo que los fondos de recuperación es una muy buena oportunidad. Eso está claro. ¿Hay alguna pregunta más en este sentido? Sí, de Carlota de Enerfin. Carlota, gracias. Adelante. Hola, soy Carlota Ruchua de Enerfin. Bueno, mi pregunta va un poco en relación a lo que se está comentando ahora con estas últimas preguntas de que a menos que cambie el marco regulatorio español y saquen pues mercados por capacidad o subastas específicas, no merece la pena, a día de hoy no sale rentable las aplicaciones de Beyond the Meter, ¿no? Entonces, claro, teniendo en cuenta que nos vienen unos fondos muy grandes de recuperación, mi pregunta es si creéis que merece la pena, a pesar de que a día de hoy no salga rentable, apostar por el almacenamiento a escala utility scale y que igual en un futuro pues sí que espero que a corto plazo acabe saliendo rentable. No sé si tenéis constancia de que van a sacar el gobierno mecanismos para favorecer el almacenamiento, mecanismos de capacidad, subastas específicas. No sé si sabéis si en un futuro tienen pensado sacar algo. Carlota, déjame que te conteste yo muy rápidamente y luego doy la palabra a Nacho que tiene algo que decir. A ver, efectivamente, con los ingresos de hoy, las subvenciones que hay que pedir son máximas, ¿no? Lo que pasa es que el Ministerio sabe, y este plan es una buena muestra, que evidentemente hay que considerar que en el futuro el corpus regulatorio va a cambiar y por tanto habrá unos ingresos que permitirán menos subvenciones. Pero ahora tienes que conseguir una subvención lo máximo posible porque los ingresos son mínimos. La pregunta que yo haría y que estaría ligada a esto es, oye, ¿y todo este corpus que tenemos pendiente, cómo de complejo es? ¿Cómo lo veis en Garrigues? ¿Cómo lo veis de complejo? ¿Y esto es algo de 6 meses? ¿Es algo de 2 años? ¿Es algo...? Porque, claro, aquí hay tantos... realmente es un cambio de paradigma y no cambias de paradigma de la noche a la mañana con un Real Decreto, ¿no? Esto es toda una cadena que me interesaría mucho ver y eso daría respuesta un poco a lo que pregunta Carlota. Si fuéramos capaces en 8 o 9, en un año, de tener un corpus legal que diera una regulación que generara unos ingresos, entonces... todo lo que estamos diciendo. Y luego sería otra pregunta. Bueno, y si tuviéramos todo eso, entonces, Chema, ¿salen los números o no salen los números? ¿Y qué números salen? ¿Vamos a 2 dígitos? ¿A 2 dígitos altos? ¿Vamos a tiros del 3,5% con una volatilidad brutal? O sea, eso es un poco lo que el mundo, de lo que nos está escuchando, quiere entender, ¿no? ¿Qué tiempo le queda para que haya un negocio y ese negocio qué dimensión tiene? Y si merece la pena esperar, financiarse y llegar hasta, de alguna manera, con los fondos de subvención, para llegar a un sitio en el que al final hay un partido divertido a jugar, ¿no? Perdona que me haya metido y perdona, Carlota, creo que es complemento a tu pregunta mi reflexión. Yo, si os parece, doy una primera pincelada y Chema, acabas tú con los números, que yo creo que tiene más sentido.
De acuerdo con la normativa que tenemos ahora mismo, tenemos que entender que las subastas, que el gobierno ha decidido que sean periódicas, porque también era una demanda del sector, el propio Real Decreto 960/2020, y lo tenéis en la página 43 de la estrategia, por si alguien le quiere echar un vistazo, ese mismo Real Decreto ya dice que las subastas pueden distinguir, entre otros aspectos, entre distintas tecnologías de generación, niveles de gestionabilidad, madurez tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada. Entonces, yo simplemente lo que planteo es, al final, la normativa tiene una exposición de motivos y esa exposición de motivos es algo que hay que arreglar en la realidad ahora mismo. Si tú te lees las convocatorias de las últimas subastas, lo que se quiere conseguir es una implantación más rápida para obtener los proyectos del PNIEC, porque evidentemente a los precios de la fotovoltaica y la eólica los mercados pues están funcionando a merchant, serán más o menos complicados de financiar, pero sí que funcionan solos, y si se meten en las subastas es para que la implantación sea masiva y rápida. Pero es que en el almacenamiento no estamos en ese punto, en el almacenamiento estamos en un momento de desarrollo también tecnológico e implantación masiva inicial. Por lo tanto, la exposición de motivos de la norma X que desarrolle la próxima configuración de la subasta tendría sentido que diga, no, es que el almacenamiento es una cosa distinta a las otras tecnologías y lo que queremos aquí es que haya una implantación masiva con unas subastas específicas. ¿Por qué? Porque sin ser financiero, lo que sí que tengo claro es que sin almacenamiento no vamos a descarbonizar este país. Y estáis poniendo muchísimo el ejemplo de Gran Bretaña. Lo que siempre digo cuando hablo con técnicos es que Gran Bretaña viene de muchísimo carbón y que si ha tenido todos estos avances hacia un modelo gestionable es porque Gran Bretaña o hacía eso o moría entre el carbón. Y a partir de aquí, Chema, no sé si quieres añadir algo más, pero vamos, que la realidad, Luis, contestando a tu pregunta, es que ya se puede hacer. El Real Decreto 1960 lo prevé. Ahora necesitamos una norma que desarrolle esa base para la próxima subasta, la que se configure y que diga que sale una específica de almacenamiento. Y ya está, sí, normativamente está hecho. Perdona, una cosa es que prevea, que autorice, o sea, que facilite que se pueda hacer un formato de subasta diferente, ¿vale? Y otra cosa es que nos olvidamos del formato de subasta. Simplemente tenemos que regular, por ejemplo, todos los mecanismos de los servicios de balance a nivel de distribución, que es una de las demandas de MRC y de las propuestas que más claramente se han hecho al Ministerio y que el Ministerio recoge, y que el plan estratégico recoge. No así los mecanismos de capacidad, que es muy dubitativo y bastante poco contundente. Es muy contundente en el resto. La pregunta, Chema, olvidémonos de la subasta. El ecosistema de todos los servicios de balance, al final, en España, con el mix energético que tenemos, más el trading, el arbitraje de precios, ¿es un negocio rentable? ¿Va a ser un negocio rentable? ¿O ni siquiera eso? El tema, bueno, hay dos puntos. Yo primero me gustaría tratar de lo que ha mencionado Carla, el tema de los fondos. Yo creo que, evidentemente, si tienes hay una línea estratégica dentro del plan que está relacionada con almacenamiento, hay unos fondos asignados que se quieren cubrir y, evidentemente, hay una tecnología ahí para cubrirlo, ya sea utility scale o otras modalidades, sí o sí, estás en todo tu derecho y, de hecho, se van a asignar fondos a desarrollar esos proyectos que a día de hoy no son viables y que pueden ser viables en el futuro. Entonces, desde ya, creo que se va a desarrollar un montón canalizado a través de los fondos, igual que con el hidrógeno. Va a pasar lo mismo. El hidrógeno no cierra. El hidrógeno verde esto es un wishlist. Entonces, por ahora no cierran, pero evidentemente hay que plantearlo porque se van a apoyar estos proyectos y pueden llegar a ser viables. Desde el punto de vista de lo que menciona Luis, aquí hay dos puntos. Si se hacen subastas específicas es un caso, evidentemente así cerraría, pero sin contemplar eso, estamos hablando de que dentro de los servicios auxiliares, de los servicios de balance, está el tema de las restricciones técnicas. Las restricciones técnicas tienen una remuneración que es mucho más alta que la que vemos en los servicios de reserva primaria, secundaria y terciaria. Y con esos números, y participando en el resto de servicios auxiliares, sí que podría llegar a cerrar. En determinadas zonas, las restricciones técnicas hay que pensar que son por regiones. Evidentemente hay que situar la batería eventualmente donde se dan estas restricciones, pero si estás en el nodo, en la zona donde hay congestiones y tú puedes dar servicio a esas congestiones, como puede ser el campo de Cartagena, o puede ser en las zonas donde realmente hay problemas, si te retribuyen eso como se retribuye hoy en día, sí que podría llegar a empezar a cerrar ya el negocio. Y más aún si planteamos el tema de servicios de ajuste a nivel distribución con el esquema como hay en el Reino Unido, que es verdad que, como decíamos antes, habría que ver las necesidades que hay en España. Evidentemente hay que ver a qué precios se casan esos servicios en España, pero en Reino Unido podemos decir que hay precios extremadamente atractivos para esos servicios auxiliares a nivel de distribución. Venimos de precios de muy por encima de 100, 200, incluso a veces en situaciones extremas,
que aquí no se permiten, aquí no hay esas situaciones, hay precios muy altos. Entonces, evidentemente consigues viabilizar un negocio como este. Y esas dos cosas nos da la sensación de que, sobre todo, el tema de las restricciones técnicas es casi una formalidad a nivel procedimientos de operación que podría ser rápida, entre comillas, conociendo cómo los tiempos. Y luego, desde el punto de vista de permitir servicios de ajuste a nivel de distribución, es un proceso. En Reino Unido, Pablo me corregirá si no, pero ha llevado 3 o 4 años implementarlo, pero hoy por hoy hay mucha actividad. Como decíamos, 10 gigavatios de servicios de flexibilidad en esa línea. O sea, es bastante. ¿Y el sistema eléctrico español soporta 70 gigavatios sin los 6 o 7 gigavatios de almacenamiento previstos o no? De renovables, me refiero. 70 gigavatios nuevos de renovables sin almacenamiento. Todo depende de qué va a pasar con el parque convencional. Se quiere, o sea, aquí estás en la dicotomía de que quieres desmantelar el parque convencional contaminante, si me permites. Por ahora estamos con los más contaminantes, pero evidentemente si al final los ciclos empiezan a operar por debajo de, ahora sí que operan, pero si empiezan a operar por debajo de 2.000 horas, 1.000 horas, no van a querer cerrar, o sea, van a querer ir. Entonces, evidentemente, o haces un mecanismo que les apoye a ellos o que apoye al almacenamiento como backup. Es así, no hay otra solución. Totalmente de acuerdo en ese último punto. Yo por introducir solo una reflexión más general, ¿no? Al hilo de lo que ha dicho Nacho y Chema, que me ha parecido interesantísimo. Yo creo que al final, un poco es lo que he dicho antes, los objetivos a nivel legislativo yo creo que están clarísimos. El tema del cambio climático está clarísimo y los objetivos a nivel legislativo están clarísimos. Entonces, no creo que sea algo no sé, creo que se vayan a cumplir los objetivos tan ambiciosos que marca la normativa, desgraciadamente, porque los cambios regulatorios son importantes y el desafío a nivel de modelos de negocio también, pero es una necesidad. Entonces, para cubrir esta necesidad, de alguna manera, el legislador va a tener que tomar acciones para, si el mercado por sí mismo no es un mercado interesante, tomar determinaciones para que lo sea, porque es que es una necesidad. Como dice Chema, dependerá de dónde queden las fuentes convencionales de energía, ¿no? Las contaminantes, por decirlo de alguna manera. Pero si realmente el legislador adopta ese camino y tiene que acabar con medidas concretas, pues tendrá que fomentar las otras. Gracias, José. Chema, ¿el precio del bono de CO2 va a jugar un rol? Mi visión es que en el horizonte temporal que estamos planteando, 2020-2030, no va a ser un rol tan sustancial. Va a haber un momento que evidentemente yo sí que creo, también esto es muy político, evidentemente, creo que podría tomar un rol, pero no lo veo en el corto medio plazo. Pero evidentemente es una de las medidas que podría definitivamente facilitar todo esto. Evidentemente, si los precios de CO2 se van al doble, evidentemente ahí ya empieza a haber unos valores interesantes para almacenamiento, para jugar, sin ninguna duda. Y hay que tener en cuenta esto de que hablábamos de desarrollo, de acabar con las tecnologías convencionales. En Europa, no es así en otros países del mundo, pero el gas, que no es tan contaminante, pero también hay mucha iniciativa en línea con desarrollar hidrógeno, hacer blending con hidrógeno. Todo esto va a implicar que muchas de las instalaciones a lo mejor no van a ser capaces de usar ese gas. Entonces, sí o sí, van a quedar obsoletas. Va a haber que reemplazar esa capacidad firme. Chema, hay mucho promotor, sobre todo eólico y fotovoltaico, mirándonos. Es decir, la hibridación, básicamente, ¿hoy qué funcionalidad ves que podría tener? Aparte de... o sea, ellos al final podrían generar... O sea, ¿van a ser activos 100% gestionables? Es decir, que toda la energía que se produce va a ser gestionable, o va a haber un mix de tanto va a mercado y tanto vendo por género y luego almaceno una parte para protegerme del curtailment o para extender mi canal, mis vías de ingresos en horas en las que ya no estoy, el viento o el sol ha terminado. Es decir, ¿se va a jugar toda una carta? ¿Va a ser activos 100% gestionables o va a ser mix de gestionabilidad y no gestionabilidad? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que de eso va a depender un poco, bueno, hoy por hoy, como decíamos, no hay punto, pero va a depender un poco de la adversión al riesgo que tenga cada uno de los inversores. Evidentemente, según tú percibas que va a ser la variabilidad de los precios, yo creo que en el corto plazo, por ejemplo, en los próximos 4 o 5 años, no va a interesar, no va a haber esos gaps que van a hacer interesante que realmente dimensiones una batería como para hacer toda tu energía 100% gestionable, porque a las horas que vas a generar no va a haber unos precios tan bajos. Estoy pensando en la fotovoltaica, por ejemplo. Evidentemente, si te vas a un horizonte temporal más allá y estamos hablando de que con el PNIEC se va a instaurar no sé cuánta capacidad adicional de solar,
ahí sí que evidentemente si solo te centras en las horas de generación solar, vas al hoyo. Entonces, evidentemente ahí sí que te va a interesar cambiarlo totalmente. ¿Qué pasa? Que ahí va a empezar a jugar conjuntamente con la generación eólica probablemente y hay que ver, porque todo al final todo tiene un límite, o sea, puede bajarse todo. Está entendido. Carlos Bielsa tiene la palabra, por favor, Carlos. Hola, buenas tardes y enhorabuena a los participantes. Yo quería preguntaros si, bueno, creo que firmemente que tiene que haber una clara apuesta política para forzar la implantación del almacenamiento, simplemente porque hay un componente de cambio climático y es un objetivo político porque el mercado no va a ser suficiente para lanzarlo. Pero mi pregunta es, cuando creéis que será los legisladores o los reguladores, ¿crees que van a tener en mente obligar a los dueños o a los propietarios de almacenamiento a dar los servicios a la red de distribución de forma obligatoria, como los servicios de control de frecuencia, no solamente los de balance? Gracias. Gracias, Carlos. Sí, ve tú primero y luego yo acabo el cierre. Bueno, yo iba a decir, todos los generadores están obligados. Si tratamos a las instalaciones de almacenamiento como un generador, deberían hacerlo también. Sin embargo, no veo que eso vaya a suponer un riesgo tan grande, porque no, o sea, se reserva una parte de la capacidad para hacer eso, no hay que dedicarlo todo. Entonces, podría ser que tuvieran que dar la frecuencia, o sea, la reserva primaria. No habría un problema demasiado grave, la batería podría seguir dedicándose a a seguir su funcionamiento normal. Entonces yo no sé si está sobre la mesa esa medida en concreto, pero no lo veo como algo especialmente lesivo. Más lesivo es más bien el perfil de precios del mercado. Muy bien, pues oye, yo creo que no tengo muchas más cosas. Sí que se resaltaría el último mensaje que ha transmitido Chema y que es en el que nosotros estamos insistiendo mucho y trabajando mucho, ¿no? En España se van a subvencionar 70.000 millones de euros, ¿no? Y se van a dar préstamos de otros 67.200 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, aquí lo importante es crear tejido industrial, no buscar tires. Este no es el objetivo, ni es el momento. El objetivo es qué puedo hacer yo que como generador o como integrador de soluciones renovables hoy por hoy me permitan hacer algo innovador que genere un tejido industrial, que apoye el tejido industrial, que saque a la luz nuestra tecnología, nuestro I+D, que refuerce nuestra creación de empleo. Estos son los parámetros. Y los parámetros no es si esto va a dar una TIR del 3 o del 33, ¿no? El Ministerio sabe perfectamente que es el momento de aprovechar y de trabajar en esa línea, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer es creérnoslo y participar de ese modelo, ¿no? Y también el Ministerio es muy consciente de que no se nos puede exigir esfuerzos de equity contra retornos cero, ¿no? No podemos, yo voy a poner el 100% sobre un sistema que me da unos ingresos de 10, ¿no? Yo necesito unos ingresos de 60 para... Por lo tanto, esa descompensación es lo que va a financiar los fondos de recuperación. Entonces, todas las líneas que estén asignadas a los fondos de recuperación para determinadas tecnologías se van a acabar consumiendo en la medida en que nosotros activemos esos proyectos ahora, ¿no? Hay que ir al Ministerio y decirle, mire usted, aquí hay proyectos por valor de 1.300 millones de euros. Si usted subasta o licita o abre un proceso competitivo de 480, tenga usted por seguro que se van a cubrir. Pero si el eco que viene de abajo es cero, entonces alguien dirá, oiga, pues si parece que no hay mucho contenido, no asignemos almacenamiento, lo asignamos al hidrógeno o lo asignamos a otro tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, pensemos en términos muy complicados y muy diferentes a los que hemos pensado hasta ahora, que son términos de rentabilidad, términos de financiabilidad, términos de cuál es el cash flow de los proyectos. Aquí el cash flow de los proyectos es el que es en generación renovable, más el que no es todavía, pero que será en generación gestionable, ¿no? Y aprovechemos a cubrir ese gap con el dinero que tenemos que poder. Ahora, nadie
nadie, y eso tengámoslo muy claro, nadie va a licitar un proceso para que entre dinero para que se vaya a comprar baterías en China y para que genere un empleo que no sea local. Eso no va a suceder. Por eso es el momento de apostar por la industria local y el momento de apostar por nuestra gente y por nuestros proveedores y por nuestro talento, y la subvención va a cubrir ese gap de precio que hoy por hoy no lo hace competitivo, ¿no? Así se crea economía de escala, así se prueban tecnologías y, bueno, dicho esto, estoy dando un speech medio político que tampoco tiene mucho sentido. Bueno, oye, muchísimas gracias. Yo no sé si hay alguno más que quiera hacer una última pregunta y si no, de verdad que os doy muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Hemos estado casi 110 personas conectados y casi 80 hasta el final, con lo cual entiendo que ha sido muy interesante. Chema, Pablo, José Manuel, muchísimas gracias. José, Nacho, muchísimas gracias por vuestro entusiasmo, vuestro conocimiento. Y quizás el siguiente enfoque será hacer lo mismo, pero un poco más pausado. Es decir, no nos metamos la presión de tiempo porque vemos que hay 70 personas conectadas. Por lo tanto, hacer las cosas con calma y con tranquilidad probablemente sea más provechoso para todos, para entender mejor un ecosistema que estamos aprendiendo todos, de verdad. Muchísimas gracias y de momento lo dejamos por aquí hoy. Gracias a todos. Chao. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Adiós, gracias.